Los jóvenes se van a quedar aquí, los jóvenes se quedan, parece que los niños sí salen, como siempre, pero los jóvenes se van a quedar. Pueden ocupar sus lugares, mis amados hermanos, pueden sentarse, por favor. Qué alegría volver a verles, volver a estar con ustedes, visitarles y acompañarles en esta reunión dominical, donde podemos experimentar, sentir hoy la presencia de Dios moviéndose ya entre nosotros. Un saludo fraternal para todos ustedes de parte de mi familia. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a tomar ya este tiempo para entrar a la palabra. Les voy a pedir, por favor, así como están sentados, abran conmigo sus Biblias. Vamos a buscar la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vayan conmigo, por favor, Colosenses capítulo número 1. Es aquí donde vamos a estar estudiando en esta mañana del domingo la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1. Quiero que te ubiques ahí, por favor. Colosenses capítulo 1. Déjenme hacerles una pregunta. Antes de dar lectura al pasaje que vamos a analizar en esta mañana, me gustaría hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios está demandando hoy más que nunca de la iglesia moderna en este tiempo actual? ¿Alguna vez te has cuestionado qué es lo que Dios pide, lo que Dios exige, lo que Dios demanda de tu vida, de mi vida, de nuestra vida como cristianos, como iglesia, en este tiempo moderno, de acuerdo a su palabra? Bueno, yo creo, hermanos, que la respuesta la podemos encontrar de manera muy clara en las palabras que el Señor habla a través del apóstol Pablo, precisamente en el capítulo número 1 de la carta que escribe a la iglesia en Colosas. Del versículo 9 hasta llegar al versículo 12, Colosenses 1 del 9 al 12, nosotros podemos encontrar la respuesta a la interrogante que acabamos de formular. ¿Qué es lo que Dios demanda de la iglesia moderna? Aquí está la respuesta. Pero yo quiero, hermanos, que me permitan, antes de entrar de lleno a desmenuzar estos versículos que vamos a estar observando hoy, yo quiero que me permitan puntualizar dos cosas y hacer una aclaración. En primer lugar, yo quiero aclarar que esta palabra que vamos a estar estudiando hoy, a pesar de haber sido escrita hace cientos y cientos y cientos de años atrás, esta carta de los Colosenses fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo, poco antes de la muerte del apóstol Pablo. Por lo tanto, esta palabra tiene siglos que Dios la dio a través del apóstol. Sin embargo, a pesar de ser una palabra tan antigua, yo quiero que sepan que esta palabra no es una palabra anticuada, no es una palabra pasada de moda, no es una palabra tampoco obsoleta. No. Yo quiero que entiendas, mi amado hermano y hermana, que esta palabra que el Señor da a través de Pablo ha logrado traspasar literalmente la frontera del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta palabra, a pesar de tener cientos y cientos de años de haber sido escrita, podemos entender, es una palabra que trata la modernidad del tiempo presente que la iglesia está atravesando. Por lo tanto, es una palabra actual, es una palabra
es una palabra moderna, es una palabra que el Señor hasta hoy sigue usando para desafiar el corazón de toda su iglesia. Y en segundo lugar, quiero aclarar otra cosa. Yo quiero que entendamos que esta palabra no fue dada exclusivamente para una iglesia local en particular, en este caso Colosenses. No. Esta palabra Dios la pone en el corazón de su siervo, el apóstol Pablo, pero es una palabra que el Señor da para su iglesia en general. Lo cual significa que es una palabra también que nos incluye a ti y a mí en el día de hoy. ¿Cómo puedo asegurar esto? Bueno, tú te puedes dar cuenta en el último capítulo de Colosenses. Hay un verso donde Pablo le dice a la iglesia: cuando ustedes hayan leído esta carta, asegúrense también de que sea leída en la otra iglesia. No es una palabra exclusiva para una iglesia local. Es una palabra la cual hasta hoy el Señor continúa utilizando para desafiar el corazón de la iglesia. Porque aquí, hermanos, encontramos precisamente las demandas que el Señor hace sobre la iglesia de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros. A partir del verso 9 y hasta llegar al versículo 12, nosotros encontramos una lista bastante larga, por cierto, en relación a las diferentes demandas que el Señor está haciendo para su iglesia. Repito, es una lista bastante larga, tan larga así que no se las voy a poder dar toda completa en un solo mensaje. Yo necesito por lo menos 2 horas para poder desmenuzar toda esta lista y explicarles punto por punto de qué se trata cada cuestión que el apóstol Pablo está tocando aquí. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es dividir esta lista en 2 partes. Y en esta mañana del domingo yo les voy a dar nada más la primera parte, la mitad de la lista. Y en una próxima ocasión, primeramente Dios, les estaré compartiendo la continuación, o sea, la segunda parte de esta lista. Les voy a invitar a que mantengan su Biblia en su mano, mantengan su Biblia abierta en Colosenses capítulo 1, por favor. ¿Cuáles son las demandas que Dios está haciendo para la iglesia? Quiero que me permitan enumerar cada una de estas demandas y te voy a dar también la respectiva explicación a cada una de ellas. Número 1. Demanda número 1, escúchenme con mucha atención. Versículo 9, estamos en Colosenses 1, verso 9. La segunda parte del versículo 9. La Biblia dice: Dios demanda que nosotros como iglesia tenemos que aprender a ser llenos del conocimiento de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es lo primero que Dios demanda de nosotros.
que nosotros tenemos que aprender a ser llenos y crecer cada día más y más en el conocimiento de lo que es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Te lo voy a explicar. Quiero decirles, hermanos, que cuando Pablo escribe esto, la primera petición, la primera demanda, la pone en primer lugar por una razón. Porque el apóstol Pablo entiende de manera muy clara que cualquier persona que se presume cristiana, cualquier hogar cristiano, cualquier familia cristiana, cualquier matrimonio cristiano, cualquier congregación, necesita conocer perfectamente bien cuál es la perfecta voluntad de Dios para su vida. Te voy a decir por qué. El cristiano que desconoce la perfecta voluntad de Dios para su vida no puede alcanzar una vida cristiana plena, abundante, de poder, de gloria, de victoria en el nombre del Señor. Por el contrario, la persona que no conoce la voluntad de Dios para sí mismo va a terminar con una vida derrotada, una vida de fracaso en el día de hoy. Yo quiero, hermanos, decirles que en la actualidad hay personas llamadas cristianas que están haciendo muchas cosas sin entender si lo que están haciendo es de Dios o no es de Dios. Hay cristianos, hay jóvenes, hay señoritas que están tomando decisiones importantes en su vida sin entender, en principio de cuentas, la perfecta voluntad de Dios. Hay personas que van, vienen, hacen, deshacen, toman decisiones y lo último que les importa es la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay cristianos que cuando van a tomar una decisión, ¿saben ustedes qué es lo que dicen? Hay cristianos que dicen, bueno, yo lo voy a hacer. Y si es de Dios, que salga. Y si no es de Dios, que salga como sea. O sea, a la y se va. A la buena de Dios, al timarín de Domingüe. ¿Saben ustedes qué significa eso? Eso significa un desconocimiento de la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Quiero que vayan conmigo a Efesios y te voy a pedir que busques capítulo 5. Y quiero que vean lo que Pablo escribe en el versículo número 17. El apóstol Pablo dice, por tanto, no seáis insensatos. La versión antigua dice, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por lo tanto, lo primero que Dios llama de nuestra vida cristiana es que tú y yo tenemos que aprender a conocer de manera muy puntual cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida en el día de hoy. Dejar de hacer las cosas a la y se va. Dejar de vivir a ciegas, dando golpes al aire, y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Ahora, déjenme subrayar algo muy importante. Yo quiero que te des cuenta que en esta primera demanda hay algo que el apóstol Pablo está agregando al final. El apóstol Pablo aclara, y el apóstol Pablo dice con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Wow! Yo creo, hermano, que es una aclaración bastante oportuna.
muy pertinente. El cristiano tiene que crecer en el conocimiento de la perfecta voluntad de Dios, pero dice Pablo, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Saben ustedes qué significa esto? Te lo voy a aclarar. Significa que una cosa es la sabiduría terrenal, o sea, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que a mí me conviene. Pero otra cosa muy diferente es la sabiduría que viene por medio de la dirección y de la revelación del Espíritu Santo, que trae sabiduría a mi vida. Son dos cosas muy diferentes. El apóstol Pablo está diciendo, tú tienes que crecer conociendo cada día más la voluntad de Dios para tu vida, pero no a través de tu interpretación, no a través de lo que a ti te conviene creer. Hoy en día está muy de moda eso, ¿verdad? Cristianos que justifican lo que hacen y para todo dicen, hermano, es que yo siento que esto es de Dios. Tú sientes, pero muy probablemente no sea de Dios. Hay cristianos que para todos se amarran el dedo antes de la cortada y dicen, hermano, es que yo creo que esto es de Dios. Tú crees, porque te conviene creerlo, pero muy probablemente no sea la perfecta voluntad de Dios. Por eso Pablo lo está aclarando. Lo tenemos que hacer no a través de nuestra humana sabiduría, sino con toda sabiduría e inteligencia espiritual, lo que viene de parte de Dios. Yo quiero que me permitan presentarles dos ejemplos. Dos ejemplos en relación a lo que estoy diciendo aquí, para poner las cosas en contexto. El primer ejemplo que quiero presentar son las iglesias. Las iglesias. Este es el primer ejemplo que voy a poner. Hoy en día, hermanos, hay personas que se llaman cristianas, que tienen 18 años en el Evangelio. Pero ¿saben ustedes cuál es el problema? Hay personas que tienen 18 años en el Evangelio, de los cuales ya han sido miembros hasta de 15 iglesias diferentes a lo largo de 18 años que tienen de convertidos. ¿Saben ustedes qué significa eso? Eso significa que a lo largo de 18 años lo único que han hecho es brincar de aquí para allá en una iglesia y en otra, literalmente como chapulines. Y eso, hermano, significa no entender la voluntad de Dios. Eso significa hacer las cosas a mi manera y no con la sabiduría de Dios. Hay personas que dicen, hermano, yo me convertí en aquella iglesia, pero cuando yo vi algo que no me gustó, brinqué a la otra. Y luego allá hablaron de mí y me fui a la otra. Y luego vi algo que no me pareció y me fui a la otra. Y luego sucedieron cosas y me fui a la otra. Y luego a la otra, y a la otra, y luego a la otra. Y ahorita estoy aquí en la Universal. Y probablemente hay aquí gente que ya esté pensando en irse a otra iglesia. ¿Saben ustedes qué implica eso? Eso implica una falta del conocimiento de la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Te voy a decir por qué. Escúchenme muy bien. Cuando yo entiendo la perfecta voluntad de Dios para mi vida en relación a la iglesia,
es que yo sea plantado como un árbol en una iglesia local. Que ahí, hermano, yo pueda echar raíces, que yo pueda crecer, comience a dar fruto, comience a trabajar, comience a servir y comience a multiplicar. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermano, no es que nos pasemos la vida brincando de una iglesia en otra. Por otro lado, hay personas que dicen, eso es el otro lado de la moneda, el otro extremo. ¿Saben ustedes que hay personas en el día de hoy que se congregan en iglesias, permítanme la expresión, iglesias literalmente muertas? Algunos de ustedes se sorprenderán y dirán, hermano Raúl, pero ¿por qué dices iglesias muertas? Créeme, hermano, que yo sé lo que te estoy diciendo, yo las conozco. Hay congregaciones, hermanos, donde no hay vida, no hay poder, no hay unción, no hay libertad, no hay palabra, no hay Espíritu Santo y no hay libertad. Están muertas. Y hay personas que se congregan en iglesias así. Y hay personas que dicen, hermano, yo voy a esa iglesia, yo sé que está muerta, yo sé que no hay libertad, no se manifiesta el Espíritu Santo, no hay palabra de Dios, pero como yo nací ahí, ahí me voy a morir, que están más muertos que vivos. Eso significa no entender la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, yo voy a esa iglesia, no hay mucho fuego, no hay unción, no hay poder, pero es la que más cerquita me queda de la casa. Hermanos, cuando yo entiendo la voluntad de Dios, su perfecta voluntad es que yo esté en una iglesia de fuego, de unción, de poder, de libertad, donde habite el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo entiendo eso, hermano, a mí no me importaría atravesar media ciudad para llegar a esa iglesia y congregarme en esa iglesia. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el propósito es que yo crezca, que yo me fortalezca y que yo dé fruto para gloria y honra del nombre de Dios. A lo mejor alguien diga, hermano, no me convenció el primer ejemplo que me pusiste. Muy bien, te voy a poner un segundo ejemplo. A lo mejor el segundo sí te convence. El segundo ejemplo que quiero presentarles es el matrimonio. Escúchenme bien. El segundo ejemplo que les voy a presentar es el matrimonio. Y te voy a decir por qué. En el día de hoy hay una gran cantidad, lamentable de decirlo, pero es la verdad, hay una gran cantidad de matrimonios que están fracasando. No estoy hablando de matrimonios inconversos del mundo, estoy hablando de matrimonios cristianos dentro de la iglesia. Cada vez es más frecuente y cada vez se ha vuelto más normal ver matrimonios llamados cristianos dentro de las congregaciones fracasando. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué razón un matrimonio llamado cristiano dentro de la congregación termina fracasando? ¿Por qué? Yo le voy a presentar una posible respuesta, una posible razón. Yo creo, hermanos, que en principio una de las razones principales por las cuales un matrimonio cristiano fracasa es porque desde el momento en mí mismo en que los novios toman la decisión de contraer un matrimonio y unirse para el resto de su vida, no toman en cuenta la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Yo creo, hermano, que ese es el principio de grandes fracasos que se están presentando hoy en la vida de muchos matrimonios llamados cristianos. Porque los jovencitos, cuando se van a hacer novios,
cuando van a tomar la decisión de contraer matrimonio, no toman en cuenta tampoco la voluntad de Dios y terminan haciendo su soberana voluntad. Déjame llevar esto a un plano más claro. Te lo voy a decir de esta manera. Hoy en día hay jovencitas dentro de las iglesias que están tomando la decisión incorrecta de casarse con el hombre equivocado. ¿Y saben ustedes qué es lo peor? Lo peor es que todo el mundo le advierte que es un error lo que está a punto de cometer. Los papás hablan con la jovencita y los papás le dicen: hija, por favor, recapacita. Ese muchacho no es el hombre que Dios tiene para ti. Los papás le dicen: hija, por favor, espera en el Señor. Dios tiene un hombre preparado para ti. Los pastores hablan con la jovencita y los pastores le dicen: hija, por favor, escucha la voz de tus padres. Ellos tienen la razón. No es el tipo que Dios quiere para tu vida. Ese hombre es un vividor, es un zángano, es un flojo, es un mujeriego, es un bueno para nada, es un holgazán, te va a hacer fracasar en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Los hermanos de la iglesia todos le dicen lo mismo: hija, por favor, no eches a perder tu vida, no te conviene. Los familiares le dicen lo mismo, los tíos, los abuelos, los primos, todo el mundo le dice lo mismo. ¿Saben ustedes qué hace la jovencita? La jovencita se encapricha en hacer su soberana voluntad. La jovencita termina diciendo: es que todos están prejuiciados en contra del pobre chamaco porque no lo conocen. Él es tan lindo, es tan caballeroso, tan trabajador, tan honrado, tan decente, tan buena persona. Ya me dijo que nunca me va a prohibir ir a la iglesia y además tiene una cara tan bonita. ¿Y qué es lo que hace la jovencita que un día nació en cuna cristiana? La jovencita cierra su oído al consejo de todo el mundo y termina haciendo su soberana voluntad. La jovencita dice: me voy a casar con él y voy a ser feliz para el resto de mi vida. Y yo pregunto: ¿a qué se refiere cuando dice el resto de mi vida? ¿Saben ustedes a cuánto tiempo se refiere? 3 meses. Ese es el resto de la vida, 3 meses. ¿Por qué? Porque a los 3 meses la hora señora llega a la iglesia, la jovencita casada, llega a la iglesia frustrada, dolida, arrepentida, amargada. Viene a hablar con el pastor y ¿saben ustedes a qué viene? A echarle la culpa a Dios. La jovencita viene con el pastor y le dice: pastor, ¿por qué Dios no me lo advirtió? Si Dios me lo hubiera advertido, no me caso con este zángano. El pastor le dice: hija, te lo advertimos, no quisiste oír la voz de Dios. El pastor le dice: hija, nadie tiene la culpa más que tú. Y la jovencita brinca y dice: ah, no, pastor, la culpa la tuvo el diablo. Porque el diablo es malo. Todo iba bien hasta que el diablo metió su trinche y todo lo descompuso y todo lo echó a perder. Y ahora resulta que después de 3 meses de casada, la jovencita por fin abrió los ojos y se dio cuenta de la verdad. Se casó con un zángano, un holgazán, un flojo, un vividor que no quiere trabajar para traer dinero a la casa y para darte de comer. No hay dinero en la casa, no hay comida en el refri, no hay provisión en la alacena y tú tienes hambre. Y el tipo nada más quiere estar aplastado
el sofá frente a la tele viendo fútbol y tomando cerveza. Y tú tienes hambre. Bueno, jovencita, muy fácil. Si tú tienes hambre y el tipejo ese no quiere trabajar para darte de comer, muy sencillo, cómete la cara. Cómete la cara. Te gustó la cara, te enamoraste de la cara, te casaste con la cara. Cómete la cara. El problema es que terminan echándole la culpa a Dios, cuando nunca se tomaron el tiempo de preguntarle a Dios cuál era su perfecta voluntad para sus vidas. ¿Saben ustedes qué significa crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios? Significa que yo tengo que dejar de hacer las cosas a mi manera. Significa que yo tengo que doblar rodillas y cada vez que yo vaya a tomar una decisión, yo tengo que preguntarle a Dios: Señor, dirígeme, Señor, muéstrame qué es lo que yo tengo que decidir, cuál es la mejor decisión que yo tengo que tomar. Por cierto, les voy a hacer una pregunta. Pónganse abusados con la respuesta. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué muchos cristianos, cuando van a tomar una decisión importante en su vida, no le preguntan a Dios cuál es su perfecta voluntad? ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué muchos cristianos no le consultan a Dios su voluntad? ¿Saben ustedes por qué? Muy fácil. Porque de antemano ya conocen la respuesta. Porque de antemano ya saben que Dios les va a decir nanay. Dios les va a decir que no. Entonces, como el cristiano se siente más inteligente que Dios, el cristiano dice: de que me diga que no, a que yo lo haga por mi cuenta, mejor lo hago por mi cuenta. Al cabo, ya después lo bailado, ¿quién me lo quita? Hay cristianos que, como muchos hijos, dicen: es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y creen que pidiendo perdón al final, asunto arreglado. No, hay consecuencias. Escúchalo bien, siempre hay consecuencias de nuestras malas decisiones. Todos aquellos que tienen hijos, para que tú te des cuenta que en ocasiones somos iguales a los muchachos. ¿Qué pasa cuando el hijo, adolescente o joven, quiere ir a un lugar y el papá no está de acuerdo? Un lugar que el papá sabe que no le conviene, que no es buen lugar, que no es correcto. Y el papá le prohíbe tajantemente ir. El papá le dice: te prohíbo que vayas. Y si me desobedeces, se acabaron los permisos. Me entrega las llaves del carro, me da la tarjeta, ya no va a haber dinero, arréglatelas como tú puedas, pero no más. ¿Y qué es lo que hace el chamaco? El chamaco sopesa la situación. El joven dice: bueno, pues el castigo va a estar muy duro, pero yo quiero ir. ¿Y qué es lo que termina haciendo el joven? El joven dice: pues yo voy a ir, al cabo ya después lo bailado, ¿quién me lo quita? Y termina yendo y desobedeciendo al papá, le vaya como le vaya. Bueno, el cristiano en ocasiones es así. Ignoramos la voluntad de Dios, no nos interesamos en conocer la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida y terminamos fracasando en nuestra vida cristiana, y por eso nos va mal. Es por eso que lo primero que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia es: la iglesia tiene que crecer, conociendo cada vez más y más la perfecta voluntad de Dios para él. Demanda número 2. Quiero que veas conmigo
verso 10, la primera parte del verso 10. Aquí encontramos la segunda demanda. El apóstol Pablo dice que la iglesia tiene que andar como es digno del Señor, agradándole a Él en todo. Esto es lo que Dios está demandando de ti y de mí. Nosotros tenemos que andar como es digno del Señor, agradándole a Él en todo. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué el apóstol Pablo escribe esta segunda demanda? Te lo voy a decir. Porque el apóstol Pablo entiende que dentro de la iglesia cristiana, así como hay cristianos de fe, de amor, de poder, de santidad y de autoridad, el apóstol Pablo entiende que también hay muchos que, llamándose hermanos, no andan como es digno del Señor. Y créeme, hermano, que este problema no era nada más del tiempo de Pablo en particular. No, este problema es un problema moderno de la iglesia actual. ¿Qué quiero decir con esto? Te lo voy a decir fuerte y claro. Hoy en día, escúchenme muy bien, hay mucha gente llenándose la boca, hablando de un supuesto cristianismo que no vive. Hoy en día hay gente que se llena la boca y se jacta diciendo que son grandes cristianos, cuando la realidad es que no andan como es digno del Señor. ¿Saben ustedes por qué? Porque hoy en día cualquiera se dice cristiano. Hoy en día, hermano, ser cristiano de palabra es muy fácil. Tú le puedes preguntar a cualquier persona si es cristiano y te va a decir que sí. Es más, tú puedes ver al borrachito en la calle cayéndose de ebrio y le preguntas si es cristiano y te va a decir que sí. Tú puedes ver al drogadicto perdido en la droga y le preguntas si es cristiano y te va a decir que sí. Hoy en día cualquiera se dice cristiano. Hoy en día cualquiera se congrega en una iglesia evangélica. Hoy en día cualquier persona carga una Biblia debajo del brazo, pero ¿sabes cuál es el problema? Hoy en día no cualquiera anda como es digno del Señor. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo que está sucediendo mucho en este tiempo actual. Si ustedes han visto últimamente la televisión, hay un fenómeno que me ha llamado mucho la atención. Hoy en día hay artistas, actores, cantantes, músicos, deportistas, etcétera, que cuando salen en la pantalla, en la televisión, ellos se llenan la boca hablando de un supuesto cristianismo. Hoy en día resulta que todo el mundo es cristiano, o sea, viven como viven, hacen lo que hacen, practican lo que practican y todavía se llenan la boca diciendo que son cristianos. Por ejemplo, déjenme mencionar un solo ejemplo. Es el botón de muestra. Hace algunos meses atrás
Talía. Me apareció en el Facebook, que estaba en silencio. Le quité el silencio, le puse sonido, porque me llamó la atención que traía una Biblia en la mano. Empecé a escuchar y Talía estaba muy emocionada con la Biblia en la mano, diciendo que estaba a punto de presenciar su primer concierto cristiano y le daba gracias a Dios porque podía estar ahí y alabar su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, lo dejé pasar, no le presté importancia. Al mes siguiente me aparece una foto de la misma Talía. Él entrega de unos premios en Estados Unidos. Tuvo una participación y en el escenario ella estaba semidesnuda, acompañada por puros bailarines homosexuales. Hoy en día cualquiera se llama cristiano. Viven como viven, hacen lo que hacen, practican lo que practican, pero se llenan la boca diciendo que son cristianos. Y hablan de la fe, y hablan de la Biblia, y hablan de la iglesia, y hablan de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es, tenemos que andar, el cristiano tiene que andar como es digno de Dios. ¿Saben ustedes cómo es andar como es digno de Dios? ¿Saben ustedes a qué se refiere Pablo cuando dice tenemos que andar como es digno de Dios? ¿Sabes qué significa? Agradándole a Él en todo. La única manera de andar como es digno del Señor es agradándole a Él en todo. ¿Qué significa la palabra todo? Significa todo. O sea, todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que hablas, tu actitud, tu accionar, tu comportamiento, tu pensamiento, tus palabras, absolutamente todo. Es increíble, hermanos, que en el día de hoy hay personas en las iglesias que después de tantos años de conocer el Evangelio todavía toman, todavía fuman, todavía maldicen con groserías. Por eso Dios demanda que la iglesia demuestre un verdadero cambio en su vida, demuestre un cambio hacia el mundo, andando como es digno del Señor, agradando a Dios en todo. Es increíble, hermanos, lo que hoy en día se está viendo dentro de la iglesia cristiana. El tipo de evangelio que se está predicando en el día de hoy, un evangelio diluido, un evangelio matizado, un evangelio rebajado, un evangelio permisivo, donde ya nada es pecado, nada es malo, todo es bueno, todo se vale, estamos en la gracia, hay perdón, hagas lo que hagas, no importa, siempre habrá perdón. Es increíble en Estados Unidos, por ejemplo, hay congregaciones llamadas cristianas donde el pastor titular abiertamente
¿Y sabes cuál es el problema? La gente lo sigue porque le conviene a la gente el evangelio que se predica y que se presenta en el día de hoy. Por eso Dios demanda de nosotros un cambio de vida, andar como es digno del Señor, agradándole a Él en todo lo que hagamos. Número 3, demanda número 3. Colosenses capítulo 1. Quiero que vean conmigo la segunda parte del verso 10. Fíjate lo que Pablo dice aquí. La iglesia está llamada a dar fruto para toda buena obra. Estamos llamados a dar fruto, a llevar fruto para toda buena obra. Vayan conmigo por favor a Mateo 3:10. Fíjate lo que predicó Juan el Bautista. Mateo 3:10. La Biblia dice que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, no de unos cuantos, no. La Biblia dice el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. El hacha está lista para tumbar árboles. ¿Y qué más dice el verso 10? Todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué va a pasar con él? Será cortado y echado al fuego. Ahora, vayan conmigo a Lucas 6, 43 y 44. Fíjate lo que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. Porque no es buen árbol el que da mal fruto, ni árbol malo el que da buen fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Cristo lo dijo de manera muy puntual: por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. Y aquí, hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está demandando en Colosenses capítulo 1, verso 10? La iglesia tiene que dar fruto para toda buena obra. Hoy en día, quiero decirles, hermanos, que los cristianos tenemos un problema. Y el problema es que a nosotros los cristianos nos encanta evaluar la espiritualidad de los demás. O sea, nos encanta ver qué tan espiritual es este, qué tan espiritual es aquel, qué tan cristiana es la otra, etc. Ese es un problema general de la iglesia. Ahora, te voy a decir cuál es el problema real. El problema real es la medida que usamos para medir la espiritualidad de la gente. Ese es el problema. O sea, la vara que medimos para medir qué tan espiritual es uno o qué tan espiritual es el otro. Por ejemplo, voy a ser claro. Hoy en día hay cristianos que miden la espiritualidad de la gente por lo que la gente brinca. Hay ocasiones cuando hay un predicador ministrando la palabra, un predicador de fuego, y de repente el predicador pega un brinco hasta acá en la plataforma y el cristiano dice: wow, este brother está lleno de power. Fíjate el brinco que pegó hasta acá, tiene mucho poder. Pero ¿qué pasa cuando vemos otro predicador y el otro predicador pega un brinco más alto hasta acá? Decimos: no, es que este trae más poder que el otro. Hoy en día los cristianos tratan de evaluar la espiritualidad de la gente por lo que la gente grita.
Si hay una hermanita o un hermanito que grita mucho, aleluya, gloria a Dios, amén, decimos, es que el hermano trae poder. Pero ¿qué pasa cuando hay otro que grita más? Decimos, no, es que este hermano trae más poder. Te voy a decir la verdad. Escúchenme bien. La espiritualidad de la gente no se mide por los brincos, ni por los gritos, ni por lo que corramos, ni por ninguna otra cosa similar. No, solamente hay una manera de medir la espiritualidad de la gente. ¿Saben ustedes cuál es? El fruto, no hay otra. Cristo lo dijo muy claramente: por sus frutos los conoceréis. Te pregunto, ¿saben ustedes, hermanos, qué significa dar fruto? ¿Saben ustedes qué quiere decir dar fruto? Dar fruto no es que yo me llene la boca diciendo que soy un gran cristiano. No. Dar fruto significa que la gente que me conoce, la gente que me ve, la gente que me trata a diario, me señale y diga: en verdad eres un hijo de Dios. En verdad él vive lo que predica. En verdad es un cristiano de corazón. Eso significa dar fruto. Yo les pregunto a todos: ¿de qué le sirve a una persona decir que ella es muy cristiana si en la casa la familia no puede decir lo mismo? ¿De qué le sirve a una persona llenarse la boca diciendo que es muy cristiana si el marido no dice lo mismo, la esposa no dice lo mismo, los hijos, los padres no dicen lo mismo? ¿Saben ustedes por qué? Porque su cristianismo es un cristianismo de templo. ¿Saben ustedes qué significa cristianismo de templo? Cuando uno vive dos vidas, una en la casa y otra en el templo. Eso es cristianismo de templo. Cuando tú eres cristiano nada más en la iglesia, pero fuera del templo ya no eres cristiano. Dar fruto significa que dentro del templo y fuera del templo tú vas a honrar el nombre de Dios. Dar fruto quiere decir que vayas donde vayas, estés donde estés, tú vas a honrar y a glorificar con tu vida el nombre poderoso de nuestro Dios. Yo tengo alrededor de 25 años de conocerles. Ya son muchos años. 25 años de conocer esta congregación, gloria a Dios. ¿Saben ustedes qué significa eso? Significa que les tengo mucha confianza. Porque los conozco no de 1 ni 2 años, los conozco de 25 años atrás. Y ustedes me conocen a mí también. Entonces, yo les voy a decir algo aquí entre nos con toda la confianza del mundo. Aunque alguno va a decir: maldita sea la confianza. De todas formas se lo voy a decir. Escúchenme. ¿De qué le sirve a una mujer decir que ella es muy cristiana, hipercristiana, supercristiana, si en el hogar el marido hasta miedo le tiene? ¿De qué le sirve a una mujer llenarse la boca diciendo que es una gran hija de Dios, pero el marido le tiene miedo? Algunos de ustedes van a decir: hermano Raúl, ¿a poco tú crees que haya mujer? No lo creo, las conozco. Hay mujeres que son de armas tomar. ¿Y saben ustedes quién lo sabe perfectamente bien? El marido. El marido. Hay mujeres, por ejemplo, que cuando se les sube el apellido a la cabeza,
Hay mujeres que cuando se enojan le levantan la voz al marido, le gritan y le dicen: no me hagas enojar, rata inmunda. Que tú bien sabes cómo me pongo cuando me enojo. Y el marido lo sabe muy bien. Y en una ocasión le aventó el cuchillo cebollero entre las patas. En otra ocasión le aventó el trinche de cocinar y le falló. Ella dice que es cristiana. El marido no dice lo mismo. Hay hombres, hermanos, que cuando la mujer se enoja, ¿saben ustedes lo que hacen? Ellos prefieren irse a Orizaba a dar una vueltecita, al teleférico, unas 2 horas, hasta que se le pase el enojo a la señora, porque la conoce. Ella dice que es cristiana, el marido no comparte la opinión. Hay maridos inconversos que luego vienen con la mujer a la iglesia porque la mujer es muy cristiana. Y en la iglesia la mujer es una perita en dulce. Desde que la hermana llega con su marido, todas las hermanas abrazan a la hermana y todas las mujeres le dicen al esposo: se sacó la lotería con su señora. Es un pan de Dios, es un ángel, es un terrón de azúcar, es un dulce. Y el marido se les queda viendo como con cara de Juan, asustado, como diciendo: ¿qué? ¿De quién están hablando? ¿De mi señora? No, no la conocen. El marido asustado dice: el que no la conozca, que se la lleve, se la regalo. Yo te voy a decir la verdad, hermana: el que tú seas cristiana no lo tiene que decir tu pastor, lo tiene que decir tu marido. No lo tiene que decir la iglesia, lo tiene que decir tu marido. Porque el único que vive contigo es tu marido. El que te conoce noche y día es tu marido. Ahora, déjenme voltear la tortilla. Porque yo vi en muchos hombres jijiji, jajaja. Ahora, déjenme voltear la moneda. ¿De qué le sirve a un hombre decir que él es muy cristiano, súper cristiano, hiper cristiano, si en la casa le entra a golpes a la mujer? ¿De qué le sirve? Alguno de ustedes se sorprenderá y me cuestionará y me dirá: hermano Raúl, ¿pero tú crees que haya hombres cristianos que hagan? No lo creo, los he visto, los conozco, sé lo que te estoy diciendo. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Estoy en el altar delante de Dios, no miento. Quiero decirles que yo conozco parejas, inclusive parejas pastorales. Yo he estado en congregaciones donde yo he visto el matrimonio entrar y la mujer ha llegado con lentes oscuros de este tamaño que le tapan media cara al culto. Cuando yo vi a la mujer entrar al templo con lentes oscuros, yo me sorprendí. Yo dije: ¿qué onda con la hermana? Lentes oscuros en el templo. Yo dije: bueno, viene deslumbrada por el sol, ahorita se los va a quitar. No, señores, todo el culto con lentes oscuros en el templo. ¿Saben por qué? ¿Te imaginas por qué? Si te imaginas o te lo digo. Porque la noche anterior el maridito, que presume de cristiano, le dejó caer el power, se la surtió, y ahora la hermana anda con tremendo moretón en el ojo. Conclusión: él dice que es cristiano, la mujer se ríe.
cara porque se la surte. Pobrecita de ella, donde se ríe en su cara, se mete al baño a reírse de él. Porque la mujer sabe que su cristianismo es una farsa. Dar fruto no es que yo lo diga. Dar fruto no es que yo me llene la boca diciendo, es que yo y Dios somos uno, es que yo estoy derechito con Dios. No, señores. Dar fruto es que mi esposa, mi esposo, mis padres, mis hijos, la gente que me conoce, me señale y diga, en verdad eres un hijo de Dios. Yo te voy a preguntar lo siguiente, hermano y hermana. ¿Saben ustedes quiénes son las personas mejor calificadas para hablar bien de nuestro cristianismo? ¿Saben ustedes quiénes son? Los hijos. Los hijos son los que mejor pueden hablar de nuestro cristianismo, si somos o no somos. ¿Saben ustedes lo que dicen muchos hijos? Hay muchos hijos que no se convierten. Hay muchos hijos que no vienen a la iglesia. Y una de tantas razones puede ser esta: el ejemplo que los padres le dan. Hay muchos hijos que dicen, mi mamá me obliga a que yo ore y ella nunca ora. Mi padre me exige que yo venga al templo y él es un dominguero frustrado que nunca viene. Hermano, hermana, los hijos son los que mejor pueden hablar de nuestro cristianismo. Dar fruto no lo tengo que decir yo. Hermano, dar fruto significa que hasta tu vecino inconverso tiene que reconocer que tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos vecinos no hay que no se convierten por causa del ejemplo de muchos de la iglesia? Hay vecinos que dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Mira cómo vive mi vecino. ¿Para qué me convierto al cristianismo? Mira cómo vive mi vecina, que se llama cristiana y que va a una iglesia evangélica. Dar fruto significa que tu vecino, cuando se cruce contigo, tu vecino se quite el sombrero y tu vecino diga, mis respetos para mi vecino, porque es un verdadero hombre de Dios. Porque en verdad es una mujer que teme al Señor con todo su corazón. Y esto es lo que el Señor está demandando de la iglesia. Que nosotros en este tiempo actual comencemos a dar fruto para toda buena obra en el nombre del Señor. Muy bien, muy bien. Tenemos el problema del tiempo. Ya llevamos 1 hora y apenas vamos a la mitad. Nos falta la mitad. Le vamos a parar aquí. Salomónicamente le vamos a parar aquí. Y en una próxima oportunidad, en una próxima visita, primeramente Dios, les voy a compartir las próximas 4 demandas que el Señor hace sobre la iglesia. Hoy nada más alcanzamos a ver 3. En la próxima ocasión les voy a presentar y les voy a hablar las siguientes 4 demandas que Dios hace por la iglesia. Llevemos la palabra en nuestro corazón y permitamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas a través de esta palabra. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga el corazón de toda la iglesia. Pongámonos de pie, por favor, en esta mañana.